Mi amado Padre Celestial, gracias Señor por darnos la bendición de acercarnos al trono de tu gracia y refugiarnos en ti. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra defensa, tú eres nuestra paz. Mi amado Padre, esta mañana nos hemos reunido para adorarte, para alabarte, y queremos también escuchar tu palabra, oír la voz de tu Espíritu a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos enseñe las verdades que tenemos que aprender y se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, mi amada Iglesia del Señor. Siempre hay que darle gracias al Señor por un nuevo día de vida. Y como hemos anunciado, si el Señor así lo quiere, el próximo domingo 4 de julio estaremos abriendo las puertas a nuestros cultos presenciales. Quiero que recuerde que tendremos 3 cultos este domingo, 8, 10 y 12 del mediodía, todos en el día. Y el día miércoles a las 5 de la tarde. Pero quiero que usted también tenga presente todos los protocolos de bioseguridad de una manera estricta. En primer lugar, venga con su doble mascarilla, bien protegido la nariz, la boca, su protector facial también, su gel personal también para, por si acaso hay que estar manteniendo las manos limpias, y recuerde que no tendremos los servicios higiénicos disponibles, no habrá estacionamiento tampoco, y la entrada será por Girón Eros y la salida será por Girón Colina. Nuestros cultos durarán 1 hora en el caso de los domingos y en el caso del día miércoles 1 hora y media. Por favor, manténgase en oración, manténgase con mucho cuidado. Y si usted se siente mal, y quiero decir esto, si usted ha viajado a Arequipa o viene de Arequipa, yo le agradecería que mejor quede en casa y lo haga, siga el culto a través del medio virtual. Amén. Así que confiando en el Señor, rogaremos que el próximo domingo podamos vernos y abrazarnos al lejito nomás, pero disfrutando juntos de este culto presencial. Muy bien, vamos a retomar nuestros estudios acerca de la historia de la redención. Como sabemos, el tema central de la Biblia es la historia de la redención, es decir, de todo lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, para atraernos otra vez a su presencia. Hoy nos toca ir a un episodio muy importante, entusiasta, a un episodio que nos anima y por supuesto nos anima a confiar más en el Señor. Y es la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Esta parte de la historia comprende desde Josué, cuando él es el sucesor de Moisés por mandato del Señor, hasta los días de su muerte. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, y lo voy a leer en la traducción, en la nueva traducción, una nueva traducción, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Esta fue la misión que Dios le da a este siervo llamado Josué. Ahora, entrar a la tierra prometida no sería algo fácil.
los pobladores, los residentes de este lugar, presentarían, por supuesto, mucha resistencia. No sería fácil de que Josué y todo Israel conquistara esta tierra. Esto produciría, sin lugar a dudas, muchas batallas. Pero lo lindo era que Dios le había prometido a Josué que él pelearía cada una de esas batallas para conquistar esta tierra prometida. ¿Qué tal si vemos un resumen rápido, breve, de todo este acontecimiento en el siguiente video? Veamos este video. En esta historia muy resumida y que abarca prácticamente los 24 capítulos del libro de Josué, el Señor ha puesto en mi corazón resaltar 4 cosas muy importantes y también muy aleccionadoras. En primer lugar, resaltar que Josué recibe la misión de cruzar el río Jordán y conquistar Jericó, conquistar esta tierra prometida, comenzando por esta primera ciudad llamada Jericó. Josué capítulo 1, versículo 6 nos narra cómo Dios le da la misión a Josué de pasar el río Jordán y le promete que él no lo abandonaría, no lo desampararía, entendiendo esto de que él pelearía cada una de sus batallas. Dios le dice, solamente te acordaré esas palabras famosas, esfuérzate y sé valiente, no en enfrentar la batalla, sino que se esfuerce y sea valiente, ¿para qué? Para obedecer la palabra de Dios, para hacerle caso a Dios de todo lo que Él decía. Eso es el mandato de Dios, primeramente para Josué, para conquistar la tierra prometida, que él sea valiente en obedecer a Dios, que él tenía que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, y que eso traería prosperidad en todo lo que emprendiera y todo le iría muy bien. Josué, con mucha confianza en el Señor, entonces en todo lo que él le ha prometido, Josué manda a los jefes de Israel a reunirse y les dice que se preparen porque en 3 días cruzarán el río Jordán. Es decir, él confiaba de que Dios lo iba a proteger y le iba a dar las victorias en cada una de esas batallas. Así que se alista, no cuestiona nada de Dios, se alista para cruzar el río Jordán. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo le dice, si Dios estuvo con Moisés, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros también te obedecemos. En otra palabra, si Dios está contigo, nosotros vamos detrás tuyo. Pues eso estaba asegurado. Dios le había dicho que Él estaría con él. Así que Josué se prepara para cruzar el río Jordán. Para eso envía 2 espías al territorio de Jericó. Esos 2 espías caen en la casa de una prostituta llamada Rahab, y ella los protege, los esconde y los libra del rey de Jericó, que se había enterado que había llegado a esta casa. Y entonces la mujer les dice que no, ya se habían ido, pero en realidad los tenía en el techo de su casa. Y cuando el rey se va, siguiendo a estos espías por el bosque, Rahab va donde estos espías y les revela: todo el pueblo está con miedo de todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes, le dice. Los espías, con estas palabras, se sienten tan animados que regresan donde Josué para informarles: todo el pueblo está temeroso, Dios nos ha entregado este pueblo ya en nuestras manos. Josué se animó y entonces cruzó el río Jordán milagrosamente. Así como Moisés guió a Israel para cruzar el Mar Rojo en seco, lo mismo sucedió
con Josué cuando cruzó el río Jordán en seco. Así que Dios le guía ahora a Josué a conquistar Jericó y les da las instrucciones, le da la estrategia. Y Josué hace al pie de la letra lo que Dios le dice. Y dan 7 vueltas como ya conocemos, y en eso los muros de Jericó caen. Caen. Y Josué y todo Israel conquistan la primera ciudad de la tierra prometida. Aquí hay una lección tremenda, que hay una lección que debemos aprender y recordar y guardar en nuestro corazón. En primer lugar, las victorias en la vida dependen del esfuerzo y la valentía para obedecer la palabra de Dios. Lo repito, las victorias en la vida dependen del esfuerzo y valentía para obedecer la palabra de Dios. Hacer conforme a lo que Dios manda, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, meditando en ella de día y de noche para conocer lo que Dios quiere que hagamos, siempre va a traer el resultado de ser prosperados, de que las cosas nos vayan bien, de que todo saldrá como realmente Dios quiere, pero sobre todas las cosas, que Dios estará con nosotros, como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué. La obediencia, mi querido hermano, a la palabra de Dios, el hacerle caso a Dios, a las instrucciones que Dios nos da para caminar en la vida, para conquistar territorios, para conquistar muchas cosas, mi querido hermano, siempre va a resultar en que Dios nos bendiga, en que Dios prospere lo que emprendamos y de que las cosas nos vayan bien porque Él va delante de nosotros. La vida personal de obediencia a la palabra de Dios es la base de nuestras victorias. No deje, mi querido hermano, de leer la palabra, no deje de meditarla en ella, no deje de obedecer lo que dice las Escrituras. Y no deje de enseñarla, de compartirla con otros, porque eso afirma su fe y eso sin lugar a dudas trae la presencia del Señor poderosamente en su vida para que se manifieste en su ser obteniendo muchas victorias. Amén. Esta es la primera lección. Las victorias en la vida dependen del esfuerzo y la valentía de obedecer la palabra de Dios. La segunda cosa que Dios ha puesto en mi corazón resaltar de este episodio de la historia es que Josué no puede conquistar Ai o Jai por el pecado oculto. Josué capítulo 7 y 8 nos narra el triste suceso que impidió que pudiera conquistar Jai. ¿Qué pasó? Josué, después de tomar Jericó, usó la misma estrategia para conquistar la segunda ciudad de esta tierra prometida, por supuesto. Josué envió espías y luego que ellos regresaron, informaron, estaban con la moral altísima, ¿verdad? Josué, no hay que enviar a mucho ejército, ¿no? Con 2.000, 3.000 los derrotamos porque ellos son pocos. Lo triste fue que ellos salieron a pelear en busca de la batalla y de conquistar esta ciudad y fueron derrotados, comenzaron a huir. Y entonces Josué y todos los del pueblo de Israel rasgaron sus vestiduras y se pusieron delante del Señor a pedirle que para saber, averiguar qué es lo que estaba pasando. Y ahí Dios le revela y le dice: Josué, uno de ustedes ha tomado del anatema, es decir, de lo que yo he prohibido que tomen de Jericó, alguien ha tomado una cosita. Y Dios le reveló quién fue. Era un tal Acán. Había tomado objetos que Dios había dicho que tenían que ser destruidos.
ese pecado oculto impidió que Josué e Israel pudieran conquistar Ai o Jai. Obviamente Josué inmediatamente actuó conforme a la palabra del Señor y castigó con muerte a Acán y a toda su familia. Fue ahí entonces que el favor de Dios vuelve a Josué y a todo Israel, y Dios ahora les indica cómo deben conquistar Jai y les da la estrategia de una emboscada, y de esa manera esta segunda ciudad es también vencida y conquistada. Una segunda lección que aprendemos y que debemos guardarla en el corazón y escribirla aún, que las derrotas se deben al pecado oculto que podemos tener en el corazón. Las derrotas se deben al pecado oculto que podamos tener. El pecado oculto, como hemos visto, no solamente afecta a la persona, el pecado oculto afecta a la familia de esa persona. Y el pecado oculto no solamente afecta a la persona, a la familia, sino también a la iglesia, al pueblo de Dios. Nos deja sin protección, nos deja sin cuidado, nos deja sin el favor de Dios. Pero sobre todo, el pecado oculto nos debilita para seguir enfrentando las batallas en la vida. Por eso es necesario confesarlas y apartarnos del pecado oculto. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hemos de gozar el favor de Dios de una manera constante, cuidémonos de estar albergando algún pecado oculto. Al contrario, corramos al trono de la gracia lo más rápido posible y estemos a cuentas, como el profeta invitaba constantemente a Israel, estemos a cuentas con Dios. Si nuestros pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios quiere es que estemos siempre a cuentas, que no desobedezcamos lo que Dios dice. La desobediencia nos debilita, afecta nuestras vidas, afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia, nos quita el favor de Dios, el poder de Dios para seguir conquistando lo que Dios quiere para nosotros. Así que, mi querido hermano, recuerde, las derrotas se deben al pecado oculto que podemos estar albergando en el corazón. La tercera cosa que quiero resaltar que Dios ha puesto en mi corazón es que Josué, al no consultar con Dios, es engañado. Sin embargo, Dios mantiene su favor para que siga conquistando más territorios. Josué capítulo 9 nos narra otro triste suceso. Los pobladores de Gabaón, que estaban ahí también muy cerca a Jericó, a Jai, ¿no es cierto?, al saber de cada una de las victorias que Josué e Israel habían obtenido, se llenaron de miedo, pero también fueron muy astutos. Dice la Escritura que ellos no querían, obviamente, ser conquistados por Israel, ser muertos por la mano de Dios, prácticamente porque Dios peleaba la batalla de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron embajadores fingiendo que venían de tierras muy lejanas. Los vistieron con ropas viejas, con zapatos viejos, le pusieron comida como que si habían viajado kilómetros, ¿verdad? Y entonces cuando llegan a Josué le dicen: mira que nosotros hemos llegado de tierras muy lejanas y venimos a pedirles por todo lo que hemos escuchado que ustedes hagan alianza con nosotros, que nos ayuden.
Y Josué les pregunta, ¿pero dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ellos insisten, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Y la Biblia dice, y Josué no consultó con Dios e hizo alianza con Gabaón. Y cuando hace alianza con Gabaón, luego descubre que estos eran sus vecinos que estaban ahí al costadito. Y Josué va donde ellos y dice, ¿por qué me han mentido? ¿Por qué me han engañado? Y Josué no había consultado con Dios. Había confiado en su criterio, en su entendimiento. Sin embargo, y obviamente tuvo que aceptar tener a esos habitantes que vendrían a ser sus enemigos. Tuvo que aceptar que ellos vivieran con ellos. Algo que Dios no quería, por supuesto. Sin embargo, Dios, en su misericordia y gracia, no le quitó el favor para que él siga obteniendo victorias. En los capítulos 10 en adelante, Gabaón tiene que enfrentarse a la confederación de 5 reyes. El rey de Jerusalén, llamado Adonisedec, al saber que había vencido a Jericó, había vencido a Jaí, y que sobre todas las cosas que Gabaón había hecho alianza con Israel, estaba molesto. Entonces él convocó a otros 4 reyes para ir a pelear contra Gabaón, que era una ciudad grande, una ciudad fuerte. Y entonces se unieron para destruir Gabaón. Entonces Gabaón llamó a Israel, llamó a Josué, ven, ayúdanos. Y Dios alentó a Josué a que vayan, que no tengan miedo, que Él los iba a entregar a cada uno de esos 5 reyes y obtendrían el territorio de ellos. Así que Josué va a la batalla contra esos 5 reyes, los vence, mata a los 5 reyes, los pone en una cueva y él conquista todo el territorio, gran parte del sur de lo que hoy conocemos como Palestina. Josué regresa a Gilgal, donde él tenía el campamento. Pero los reyes que estaban más al norte escuchan todo lo que Israel está haciendo, todas las victorias que está dándole Dios hacia estas ciudades. Y entonces se reúne también con otros reyes para pelear contra Israel. Otra vez Dios lo anima a Josué, no tengas miedo, yo lo voy a entregar en tus manos. Y Josué sale a la batalla y tiene victoria sobre cada uno de estos reyes. Así que el territorio, Josué está conquistando mucho más territorio, ya no solamente la parte sur, sino la parte norte también de lo que conocemos como Palestina. Dios estaba peleando cada batalla de Josué. Aquí descubrimos otra tremenda lección. Si no consultamos a Dios, podemos fácilmente ser engañados. Recuerde, si no consulta a Dios, algo que va a hacer, puede luego sentirse que lo han engañado. Hay gente que finge ser lo que no es y nos propone cosas que luego que aceptamos sin consultar, nos sentimos como engañados. Siempre es importante consultar a Dios las cosas que vamos a decidir. Y hay que consultar con Dios
Por supuesto, con su palabra, a través de la oración y tal vez con personas entendidas en el tema que estamos tratando, por ejemplo. A veces usted, no sé si le ha pasado a usted, le ofrecen una tarjeta de crédito o le ofrecen un plan ahora, ¿no? En la telefonía o cualquier otra actividad. Y luego y lo llenan de beneficios. Mira que vas a tener esto, vas a tener el otro, ¿no? Y tú, caramba, ¿verdad? Y al final, cuando te viene el recibo, la cosa cambia y tú estás enojado, peleando con la empresa, con el banco. ¿Por qué me has dicho esto y realmente no es? Etcétera, etcétera. Y entonces por ahí te dicen, y mira la letrita pequeña y frito pescadito. Y uno se siente mal, ¿verdad? Ahora, hay otros casos más delicados cuando hacemos negocios o cuando cuando queremos tener una relación sentimental y no consultamos a Dios. Esto es delicado, porque la gente no puede, como dicen los chalacos, no pueden florear. Y luego, por no consultar con Dios, con la palabra, en la oración o con gente, con los líderes espirituales que nosotros conocemos y son de nuestra confianza, luego podemos sentirnos que cometimos un error, que no fuimos prudentes. Por eso, mi querido hermano, es tan importante consultar con Dios todo lo que vamos a hacer. El proverbista también decía, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Tener a Dios como parte de nuestra vida es fundamental. Señor, ¿está bien que hagamos esto? Señor, ¿está bien que yo obtenga una tarjeta o entre en este plan? ¿Estará bien para ti, Señor? ¿Estará bien para mí? ¿Podré cubrir esto? ¿No podré cubrir? Es decir, uno debe poner eso delante del Señor en las cosas mínimas como en las cosas muy grandes, por supuesto. Lo más importante es que confiemos en el Señor. Ahora, esto no nos va a quitar el favor de Dios. Por supuesto, como lo pasó con Josué, vamos a seguir teniendo el favor de Dios para seguir enfrentando las batallas que se presenten en el camino. Así que recordemos que una tercera lección que aprendemos es que el no consultar con Dios podemos ser fácilmente engañados. La tercera y cuarta cosa que Dios puso en mi corazón para resaltar es que Josué, al final de la conquista, desafió al pueblo a obedecer y a servir a Dios. Josué 23-24 nos narra los días finales de Josué. Josué reúne al pueblo de Dios y les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos, desde lo que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, hasta cómo los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo cruzar por el Mar Rojo y cómo los introdujo en la tierra prometida cruzando el río Jordán. Y les recuerda de manera enfática todas las victorias que habían obtenido y que obtendrían, porque todavía faltaba algunos territorios más para conquistar, que no había sido por sus espadas, no había sido por sus ejércitos, no había sido por sus fuerzas o por sus estrategias, sino por el poder y la mano poderosa de Dios. Por eso Josué, en su discurso final, antes de morir a los 110 años, les dice: sean obedientes a la palabra de Dios y sirvan a Dios dejando sus dioses del pasado. Y aún les dice: hoy ustedes decidan
si van a servir a esos dioses antiguos o van a servir al Dios de los cielos. Y Josué les desafía y les motiva. ¿A quién van a escoger servir? ¿A esos dioses o al Dios de los cielos? Y él les dice enfáticamente, yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces el pueblo se animó con tremendo desafío y dijo, nosotros también vamos a obedecer al Señor. Luego Josué se despidió de todo el pueblo y todo el pueblo se fue a los territorios que ya habían sido conquistados. La cuarta y final lección que aprendemos es que nuestra gratitud a Dios por todos sus favores y victorias que Dios nos ha dado se expresa en obediencia y servicio consagrado a Él. Recuerde esto. Nuestra gratitud a Dios por todos los favores y victorias que Él nos ha dado se expresa en obediencia y ¿qué más? Y servicio consagrado a Dios. Siempre es importante tener una memoria fresca de los favores y victorias que Dios nos ha concedido, de cómo Él nos salvó, en qué momento Él nos salvó, cómo cambió nuestras vidas, cómo sanó, cómo nos sanó, cómo sanó a nuestra familia, cómo nos sostiene cada día, cómo nos proveyó en los momentos más difíciles, cómo nos libró de nuestros propios errores. Esto debe ser, por un lado, un motivo para insuflar, para alentar y aumentar nuestra fe en Él, para seguir confiando en Él y en sus promesas, porque Él es fiel, Él es el que sostiene nuestras vidas, pero por otro lado debe motivarnos para que nosotros podamos siempre darle una respuesta consecuente a tanto favor y a tanta misericordia. Es decir, podamos expresar nuestra obediencia y nuestro servicio a Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice en la traducción del lenguaje actual, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¿Dios ha sido bueno con usted, mi querido hermano? ¿Dios ha sido bueno con usted o no? ¿Dios ha mostrado su favor y su misericordia a su vida, a su familia? ¿Cuántos dicen amén? Soy el primero, hermano. La gracia, la misericordia, el favor de Dios está ahí. Dios es bueno. Él ha sido bueno, Él es bueno y será siendo bueno. Gloria a Dios. Entonces, ¿no cree usted, hermano, que por eso debemos ser más, debemos confiar más en Él? ¿Debemos obedecerle más a Él? ¿Y debemos servirle más a Él? Claro que sí. Claro que sí. Por eso que hoy escogemos confiar más en el Señor, confiar más en Él, saber que Él es fiel, que sus palabras y sus promesas siempre se van a cumplir. Y también escogemos obedecerle, creer lo que Él dice porque Él sabe cómo funcionan las cosas. Y Él nos ha prometido que si nosotros nos esforzamos y somos valientes en obedecer su palabra, las cosas nos irán bien. Él prosperará todo lo que emprendamos. Y aún más, también escogemos servirle a nuestro Señor por amor, por todos sus favores y por todas sus misericordias. La vida cristiana es una vida de grandes conquistas. Cuando Dios nos salvó por su gracia, nos introdujo a una vida nueva, a una vida abundante y a una vida eterna. Es como si entráramos a la tierra prometida, pero a la vez era una vida donde
donde tendríamos que librar muchas batallas, donde tendríamos que conquistar territorios, no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, sino tendríamos que depender de Dios y del poder de Dios para conquistar esos territorios. Ahí teníamos que conquistar nuestra mente, dominada todavía por malos pensamientos, nuestro corazón dominado por malas actitudes, malas emociones, o nuestra voluntad que todavía quería inclinarse hacia lo malo. Y aprendimos que la manera de conquistar estos territorios en nuestra vida tenía que hacerse primero con mucho esfuerzo y valentía para obedecer la palabra de Dios como Josué. Teníamos que hacerle caso a Dios, moviendo nuestra voluntad, esforzándonos a ejercer nuestra voluntad en la dirección de lo que Dios quería. En segundo lugar, era apartarnos del pecado y de los pecados ocultos, de los pecados que pensamos que nadie nos ve, pero teníamos que apartarnos de eso para mantener el favor de Dios. Y en tercer lugar, teníamos que aprender a tener a Dios presente, a consultar con Dios en cada paso que dábamos. Y finalmente, recordando sus misericordias y favores para seguir confiando, obedeciendo y sirviéndole por amor. Termino. ¿Qué territorios faltan conquistar en tu vida? ¿Te esfuerzas y eres valiente para obedecer lo que Dios dice? ¿Hay pecados ocultos en tu corazón que debes confesar y apartarte? ¿Dependes de Dios consultando con Él para tomar tus decisiones? ¿Has escogido confiar, obedecer y servir más a Dios por todos sus favores, victorias que Él te ha dado? Quiera Dios que podamos decir, como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y podamos decir también, yo y mi casa seguiremos confiando en el Señor, obedeciendo al Señor y sirviendo por amor al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Bendito sea tu santo nombre. Permítenos guardar estas verdades en nuestro corazón y depender de ti en todo, Señor, en todo. Gracias, Señor. Aplícala a nuestra vida, en todas las circunstancias que nos toque vivir. Aplica estas verdades a nuestro corazón. Haznos gente obediente, gente que confiemos en ti y gente que te amemos sirviéndote de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi amada iglesia. Un abrazo.